con el que concluimos este curso. Quiero decirles que no es un curso sencillo. No es un curso sencillo, a pesar de que a veces uno accede a San Ignacio y a su forma de ver y de discernir, pero en realidad hay como una exigencia que San Ignacio va planteando. Por eso no hay que desanimarse, hay que tratar de fijar algunos conceptos y ver cómo se pueden profundizar. Hay que tratar de fijar algunos conceptos y ver cómo se pueden profundizar, que eso es muy importante, ¿verdad? Vamos primero a hacer la oración para que el Espíritu Santo nos asista, para que nos dé luz para hablar lo adecuado, para que nos dé luz para poder comprender lo adecuado y para que después nos muestre cómo aplicarlo, cómo vivirlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos aquí en tu santa presencia. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros. Que tu Espíritu Divino nos enseñe, que nos instruya, que nos enseñe a discernir, que nos enseñe a gustar lo que a ti te gusta. Que estas realidades en nuestra vida, al encontrarlas, podamos ver en ellas tu designio, tu voluntad. Que nos animemos por el camino de la santidad, por el camino de la paz. Nos ponemos en las manos de María y le encomendamos a nuestras familias, especialmente a las personas de nuestras familias que están o apartadas o en medio de problemas o de temas laborales o de temas afectivos. Encomendamos a la Virgen a cada una de ellas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quinta entrega. Discernimiento, ¿qué espíritu me mueve? Así se llama el curso desde el principio, y a medida que hemos ido avanzando nos hemos ido viendo cosas, pero ahora estamos en un momento muy importante, porque en el encuentro pasado aparecieron las reglas de discernimiento para la primera semana de San Ignacio. San Ignacio dice, bueno, una persona que viene a hacer ejercicios espirituales y que está desordenado, que tiene una vida desordenada, tenemos que ayudarlo a que se ordene. Podemos encontrarnos con una persona de esas características, dice San Ignacio, que está desordenado, que vive de pecado mortal en pecado mortal. Pero también podemos encontrarnos con una persona que se encuentra purificándose de sus pecados. Se convirtió, se encontró con la fe, se encontró con Jesucristo, está tratando de vivir la fe cristiana, empieza a ver la fuerza que a veces el pecado tiene en él, se da cuenta que algunas cosas a las que participaba habitualmente de pronto no son del todo buenas. Entonces San Ignacio, en estas reglas de discernimiento para la primera semana, tanto en la primera regla como en la segunda regla, esto lo vimos el otro día, pero quiero remarcar, esto es todo muy importante, él habla de dos tipos de personas a las que están dirigidas estas reglas. A los de la primera semana él les llama los que van de pecado mortal en pecado mortal, y en la segunda regla habla de los que van intensamente purificándose para ir de bien en mejor. ¿Ven? Dos grupos de personas. ¿Y qué es lo que hace San Ignacio? Les dice, les voy a mostrar cómo actúan los espíritus en ustedes. Y entonces inmediatamente les dice, en aquellos que van de pecado mortal en pecado mortal, el bueno quiere sacarlos del pecado. ¿Y cómo lo hace? Remuerde la conciencia, trata de atraer a las cosas buenas, a las cosas bellas. Acuérdense que la bondad, la belleza, la verdad son atributos que van hacia Dios. Por eso Dios está en la belleza, no está en la fealdad. Entonces, el espíritu bueno, ¿qué tratará? Tratará de, mediante distintas cosas, una buena amistad, de pronto que lo conmueva algo que ve, que lo conmueva, algo que lo sacuda. Y en cambio dice, ¿qué hará el mal espíritu con esa persona que va de pecado mortal en pecado? Va a querer que se quede en esa situación. ¿Y cómo lo hará? Y bueno, va a tratar de armarle como una suerte de mar de la tranquilidad. Qué bien que estás ahí, que siga todo así, digamos,
qué bárbaro lo que es, cómo se disfruta, porque en realidad no le haces mal a nadie, vos, estas cosas que haces, no sé quién te dice que están mal. Es decir, San Ignacio le dice, a ustedes, el espíritu bueno y el espíritu malo lucha de esta manera contra ustedes. Unos tratando de sacarlos del pecado y otros tratando de meterlos más en el pecado. Y luego toma la segunda categoría y les dice, ¿y con ustedes qué hace? Dice, con ustedes lo que hace es, el buen espíritu les va a quitar obstáculos. Los obstáculos que aparezcan va a tratar de sacarlos, va a tratar de animarlos, va a tratar de confortarlos, va a tratar de darles pensamientos positivos de que se puede seguir adelante, de que se puede cambiar de vida, de que se puede vivir distinto. El buen espíritu va a ir todo en esa dirección. Y el mal espíritu, ¿qué va a hacer? Va a obstaculizar, va a frenar, va a obstaculizar, le va a decir, no, mirá, dejaste a tus hijos en tu casa y en cambio estás pensando rezar de noche, ¿por qué no cuidas a tus hijos en vez de rezar? Es decir, quiere que quede obstaculizada las mociones buenas. Entonces, ven, San Ignacio con esto, ¿qué hace? Le dice a la persona, lo que vos ves es una cosa, pero por vos están batallando el espíritu de Dios y el espíritu del mal. Vos esto no lo vas a ver, pero van a estar batallando por vos. Entonces, estas realidades son muy importantes, no podés prescindir de que las cosas que te pasan no solo vienen de tus pensamientos, sino que pueden venir del mal espíritu. Y si vienen del mal espíritu, ¿qué tenés que hacerlas? Rechazarlas. Y si vienen del buen espíritu, ¿qué tenés que hacer? Recibirlas y tratar de llevarlas adelante. De manera que ven San Ignacio. Quiero compartir ahora para que ustedes vean un poco algunas cosas importantes que andan por ahí. Acá no sé si se ve bien o si se ve más o menos. A ver, ahí está. Esto es como una especie de resumen, no sé si se logra ver bien. Estos son 14 catequesis que el año pasado hizo el Papa Francisco sobre el discernimiento espiritual. 14 catequesis dio el Papa Francisco. Ustedes saben que el Papa Francisco es jesuita. De manera que los miércoles que dan las catequesis, los tomó para dar catequesis sobre el discernimiento espiritual. Y en esas catequesis sobre el discernimiento espiritual, es una síntesis, yo no voy a entrar en esto, pero para que ustedes vean que existen y que se pueden leer o que se pueden escuchar, porque están grabadas también, o se pueden ver. La primera catequesis, el Papa se pregunta, ¿qué significa discernir? Y yo no voy a ahondar en los temas, solo hago un punteo. Y entonces el Papa allí dice, todos discernimos, porque la vida es un discernimiento, la vida es una elección, la vida es tomar una decisión, pero hay que ver si a veces las condiciones que tenemos para elegir son las mejores. Y entonces pone algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, en el Evangelio hay una persona que separa los peces buenos de los peces malos. Está haciendo una elección. Y para hacer eso, ¿qué cosas han intervenido? Y bueno, él es un pescador, sabe la hora que hay que ir a pescar, es una persona que sabe que hay esfuerzo, que sabe que hay sacrificio. Y después dice que en algunos casos uno, andando por un campo, se encontró con un tesoro y que para quedarse con ese tesoro tuvo que vender lo que tenía, tuvo que tomar una decisión. Entonces él, a esa primera pregunta que se hace, ¿qué significa discernir?, responde con ejemplos bíblicos y responde diciendo que todos discernimos, que todos elegimos, que todos tomamos decisiones y que lo importante es que tomemos las mejores decisiones y que estemos en las mejores condiciones para tomarlas. Y en la segunda catequesis pone un ejemplo San Ignacio de Loyola, es decir, va sobre San Ignacio y pone el ejemplo de San Ignacio mostrando cómo él leía libros de caballería y se sentía un tanto feliz por leerlos, porque estaba muy apasionado por la caballería. Él tiene una herida, la herida lo pone en convalecencia, estando convaleciente pide libros para leer, le dice que quiere los libros de caballería y en un momento determinado le dicen que no hay más libros de caballería, que lo que hay son libros de santos. Entonces San Ignacio dice, bueno, si hay libros de santos, libros de santos. Y le traen la vida de San Francisco de Asís, la vida de Santo Domingo de Guzmán. Y él empieza a darse cuenta
interiormente siente como una suerte de alegría de leer la vida de los santos. Y que en lugar de ponerle obstáculos en la vida de los santos, él siente que lo hacen feliz. Y al mismo tiempo ve que leer los libros de caballería tiene como una alegría mucho más pasajera. Rápidamente se vuelve a quedar un poco triste. En cambio, cuando lee la vida de los santos, no, permanece alegre. Y finalmente dice, ¿por qué no puedo imitarlos yo? De manera que ven, el Papa Francisco entonces pone un ejemplo, San Ignacio, lo que descubre él en su propia vida, esos movimientos interiores. ¿Quién estaba trabajando en San Ignacio? El buen espíritu y el mal espíritu, que le decía, no, tú puedes imitar a los santos, tú también puedes ser santo, no te desanimes, mientras que el mal espíritu le decía, sí, pero acordate tu vida, una vida llena de vanidades, ¿no? Y tú quieres ser un gran capitán, y quieres que estás enamorado de una persona muy importante de la corte, es decir, le mostraba, lo quería desalentar, desanimar. Y a partir de allí el Papa da catequesis sobre lo que él llama los elementos del discernimiento. Y entonces toma uno, la familiaridad con el Señor, es decir, el discernimiento se realiza en un ambiente de oración. Familiaridad con el Señor es oración. ¿No? Es un trato cercano, un trato distendido, un trato amable, conociendo todo lo que el Señor nos ama, pero sabiendo que la oración es el elemento como el ambiente vital en donde se realiza el discernimiento. Y en segundo lugar, dice el Papa Francisco, hay que conocerse a uno mismo. Y para este conocimiento de uno mismo, el Papa Francisco utiliza lo que yo les di cuando hicimos examen de conciencia. Dice hay que aprender a revisarse, no tanto para confesarse, sino como para mirar el día de uno. ¿En qué ha estado mi corazón en el día de hoy? ¿En qué estuvo? ¿Qué fue lo que lo inquietó? ¿Qué cosas fueron las que lo ocuparon? ¿En qué lugar estuvo Dios en el día de hoy? ¿Cómo estuvo? ¿Ha estado demasiado frenético el día? ¿No ha encontrado paz ni para rezar, ni para amarlo? Entonces, ven, conocerse a uno mismo es como eso de ir revisándose, ir viendo. Y entonces pone el deseo, que es como una suerte de insatisfacción que la persona tiene, porque siente como un vacío, y entonces dice que eso lo impulsa a buscar el deseo, el libro de la propia vida, las cosas que van aconteciendo. Y luego trata la materia del discernimiento, y es en donde yo quería detenerme a partir de lo que nosotros vimos el otro día. Y él allí entonces va a plantear los dos grandes estados espirituales que existen, la consolación y la desolación. Son los dos grandes estados espirituales que existen. ¿Y por qué es importante comprender si uno está desolado o si uno está consolado? Porque allí es donde se juegan las decisiones. Y entonces San Ignacio dice, si estás en esta situación, hace de esta manera, y si estás en esta situación, hace de esta otra. Porque en la superficie vos vas a ver tus afectos, en la superficie vos vas a ver tus estados de ánimo, en la superficie vos vas a ver tu carácter, vas a ver tus pensamientos, eso se verá en la superficie, pero en virtud de lo que ves en la superficie, vas a poder descubrir si abajo te está moviendo el buen espíritu o el mal espíritu. Porque si estás en desolación, estás siendo movido por el mal espíritu, y si estás en consolación, estás siendo movido por el buen espíritu. De manera que me salgo de las catequesis del Papa Francisco y lo que él había propuesto, y entonces me voy a una suerte de síntesis de las reglas que nosotros comenzamos el otro día. Aquí hay una síntesis. Las reglas son 14, están destinadas, acuérdense, ahí ven que yo pongo 1 y 2, situación de las personas a las que él les está dando las indicaciones, y por lo tanto la número 1 es el de pecado mortal en pecado mortal. El número 2 es el que se va purgando sus pecados en el servicio de Dios, y va de bien en mejor. Va luchando, va tratando de perseverar, va haciendo más caso a las emociones buenas, va rechazando y descubriendo cómo actúan las malas. Y luego,
La número 3, la número 10 y la número 11 habla de la consolación. Y la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 11, la desolación. Ven que él se da cuenta que es mucho más importante que se tenga clara la desolación, porque en realidad es un momento de tentación y de aridez, y por eso le dedica tantos puntos. ¿Por qué? Porque sabe que la persona va a sentirse un tanto oscura, va a sentirse un tanto inquieta, va a sentirse un tanto confusa. Ven, acá está todo el mal espíritu. La confusión, la inquietud, lo tortuoso, por ejemplo, todas esas realidades que muestran que acá está el mal espíritu. Y él dice, es mejor explicarles a los que están bajo la acción del mal espíritu. Mientras que, ¿cómo es la consolación? La consolación es paz, es alegría, es gozo. Dios le llena el corazón, tiene muchos deseos de servir a Dios porque ha tenido una experiencia de gozo en el corazón. Dice, incluso cuando habla, que se siente amada por el Señor. Ese amor por el Señor se vuelve amor por los demás, porque empieza a aprender a amar a los demás en el Señor. Esto que está sintiendo, que es la consolación, no la vuelve sobre sí misma, sino que por el contrario la abre a obrar. Está claro que la consolación es una acción de Dios, es una acción totalmente de Dios. Ahora, estos dos estados espirituales son vitales comprenderlos y conocerlos. Vamos de desolación a consolación, de consolación a desolación. Nuestra vida transcurre así. Nuestra vida transcurre así. El asunto es que por las cosas que pasan en la superficie de nuestra existencia, podamos reconocer quién es el que está abajo moviéndonos. Y eso es lo que hace San Ignacio con esto. El buen espíritu y el mal espíritu son los que mueven. Ese movimiento produce en mí consolación y desolación. Y en las relaciones con los demás, yo puedo estar turbado, inquieto, negativo, no doy pie a conversaciones porque rechazo, porque trato de complicarla. Cuando alguien las cosas las ve demasiado optimistas, yo trato de destruirlo diciéndole que aquí hay que ser mucho más pesimismo. ¿Ven? Entonces todo eso que está arriba es una señal de lo que está moviéndolo abajo. Y entonces San Ignacio dice, si descubriste que estás en esa situación, yo te voy a dar una serie de recomendaciones para que puedas actuar adecuadamente. ¿Por qué? Porque la consolación, la acción de Dios en nosotros, o del Espíritu bueno en nosotros, y la acción de la desolación, del Espíritu malo en nosotros, no necesariamente son pecados, sino son estados del alma. El pecado, diríamos, es, en el tiempo de desolación, es el tiempo de las tentaciones. Y el pecado sería ceder a las tentaciones, no estar desolado. Por lo tanto, en la medida en que yo, como yo creo que ya se los expliqué el otro día, pero es un ejemplo claro, ¿verdad? Cuando uno entra en crisis y empieza a ver las cosas oscuras, San Ignacio dice que la desolación es la oscuridad del alma, y empieza a encontrar motivos para hablar mal de un montón de gente, y empieza a tratar de desentenderse de algunas cosas en las que estaba envuelto. La desolación ahí lo ha aconsejado, y al aconsejarlo lo ha hecho mal, porque él ve distorsionadamente las cosas. Acá tenemos una síntesis, ¿verdad? En esta placa que ustedes ven. Hay varias reglas de las 14 que hablan sobre consolación, otras que hablan sobre desolación, y las últimas 3 hablan sobre el modo que tiene el enemigo de Dios para actuar. El modo que tiene el enemigo de Dios para actuar. Vayamos adentrándonos. Si ustedes recuerdan, el otro día nosotros vimos
las reglas de la consolación y de la desolación. Y en realidad son contrarias. En una hay paz, en una hay gozo, en una hay sencillez, hay fortalecimiento de las virtudes teologales, la persona tiene más fe, tiene más esperanza, tiene más caridad, es una persona que está abierta a ayudar a los demás, que trata de superar los obstáculos por los que ayuda a los demás. Esa persona está siendo movida por el buen espíritu y por lo tanto está en consolación. ¿Qué es lo que aparece en sus relaciones, en las cosas que va viviendo? Aparece esa situación de consolación en la que vive. Pero por el contrario, si se vuelve tortuoso, si se vuelve errático, si se vuelve inquieto, si se turba, si anda más bien como dudando de todas las cosas y promoviendo la duda, entonces en realidad está siendo movido por el espíritu del mal, está en un estado de desolación y hacia arriba se ven esas realidades. Bien. Y el otro día concluíamos con una regla que dice que cuando uno está en desolación no debe hacer cambios. Eso dice San Ignacio, ¿verdad? Dice, cuando uno esté en desolación, no haga cambios. Eso era la regla quinta, que fue con la que terminamos el otro día. No se debe hacer cambios. Y fíjense lo que recomienda San Ignacio. Es decir, San Ignacio dice, ¿por qué no se pueden hacer cambios a una persona que está así, que está negativa, que está irascible, que está perturbada, que no logra sencillez, que se vuelve enredada, que le pasa a todo ese mundo, ¿verdad? Bueno, no debe hacer cambios porque los cambios no la encuentran de la mejor manera. No la encuentran de la mejor manera. Y por lo tanto, esos cambios que hace seguramente la vayan a inducir a errores. De manera que no se debe hacer cambios. Y en esta regla sexta, en donde él sigue hablando de la desolación, la quinta es no hacer cambios. ¿Se acuerdan que yo les decía? Un esposo y una esposa están en crisis. Están en crisis, se sienten en crisis. Él empieza a ver muchas cosas malas de ellas que antes no veía. Algunas cosas las exagera, porque se repara sobre lo malo. Y a la inversa, él empieza, en verdad, a enojarse con ella, a guardar interiormente pensamientos contra ella, que no se los dice, ¿verdad? Entonces, no pueden tomar una decisión estando así. Eso es lo que dice San Ignacio. No deben tomarla, porque la decisión es importante que la persona tenga una libertad y un espacio, un ámbito, que no le incida sobre la decisión, para que la decisión sea libre. Y en cambio, si se encuentra así, no debe hacerlo. En tiempo de desolación, no hacer cambios. Esto pasa mucho, yo se los conté, con las crisis religiosas. En medio de una crisis religiosa, la persona dice, me salgo. Y entonces se le dice, no te salgas. Esperemos que tu horizonte empiece a aclararse, esperemos que vuelva un poco la paz interior a ti, esperemos que lo que tú ves en este momento se purifique un poco, y entonces luego, cuando esas cosas ya estén bien, tomás la decisión, pero no la tomes ahora, porque si la tomás ahora, evidentemente vas a tirar todo por la borda, y no estás en condiciones, no sos libre. Eso es lo que dice San Ignacio. No sos libre por aquello del principio y fundamento, ni a salud, ni a enfermedad, ni a riqueza, ni a pobreza. Bueno, entonces, sexta regla, sigue con los de la desolación. Dice, dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos. Claro, ¿cómo hay que luchar cuando uno está en desolación? Hay que ir contra lo que la desolación propone. Por ejemplo, no le hables a fulano. No le hables a fulano que no te valora, que no te atiende, que no quiere, que no te esto, que no te... Entonces, hablale. Tenés que, como dice allí San Ignacio, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación. Es decir, no reces tanto. Vamos a rezar una hora y en un momento, no, una hora es demasiado tiempo, yo voy a rezar 10 minutos. No, rezá una hora. No, yo voy a rezar 10 minutos. No, oponete a lo que te está pasando. Oponete. ¿Y cómo te opones? Viendo que lo que ves que interiormente se te suscita
que no lo hagas más, entonces tenés que hacer lo contrario, dice San Ignacio. Dice, así es como, dice él, tratar de incrementar más la oración, tratar de incrementar más la meditación y también crecer en el examen. El examen era el que yo les enseñé en el examen de conciencia, conocernos, pero no para confesarnos, para conocernos. Y conocernos en eso que son, diríamos, los afectos, los tratos. Siempre que me encuentro con este compañero de trabajo, empezamos como hablando los dos, dándonos manija, y después terminamos enojados por decisiones que se toman, diciendo que eso no puede ser, que es esto, pero nuestro ánimo parece que se altera. ¿Por qué pasa eso? Eso no tengo que hacerlo, tengo que salirme de eso. Por lo tanto, examinarse más, conocerse más. Con esta persona me llevo muy bien, pero cuando me encuentro con ella, critico a los demás. Me tengo que salir. Me tengo que salir. ¿Y cómo hago esto? Porque me conozco. Me trato de conocer un poco más. Y dice en el final de la sexta regla, y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Dice, bueno, sería bueno hacer alguna penitencia. De manera que San Ignacio, para enfrentar la desolación, dice, no hacer cambios, acá está una especie de síntesis, poner cara a la desolación, enfrentarla, no huir. Si uno huye en la desolación, en realidad se está dejando conducir por la desolación. No huir, dice él. Incrementar la oración, la meditación, el examen diario, conocernos. Recuerden que esta es una mirada muy simple. Yo, por ejemplo, digo, a ver, el día de hoy, ¿cómo fue mi día? ¿Cómo fue mi día? ¿En dónde estuvo? ¿Qué fue lo que ocupó mis pensamientos, mi corazón? ¿Qué fue lo que ocupó mis afectos? Ah, estuve con un problema en el trabajo, pasó tal cosa, fulano hizo tal otra. ¿Ven? Ubico la cosa. Y esto a mí, ¿qué me generó interiormente, afectivamente? ¿Qué me generó? Hoy me generó inquietud. Estuve perturbado, estuve hasta que logré más o menos pacificarme de nuevo. Y entonces de allí voy sacando enseñanzas. Y finalmente, San Ignacio lo dice, hacer alguna penitencia, hacer algún ofrecimiento, ¿verdad? A Dios. La séptima regla sigue San Ignacio con la desolación. Vuelvo a insistir, ven todo lo que habla de la desolación, porque lo considera muy importante. El que está consolado tiene paz, tiene alegría, ama a los hombres en Dios, se siente con ganas de hacer cosas, quiere servir, quiere ayudar, se alegra, quiere que los demás estén alegres, ¿verdad? Entonces San Ignacio dice, está bien, vamos a contemplarlos a esto, pero es mucho más importante contemplar a los que están tristes, desanimados, inquietos, confusos, ¿no? Llenos de dudas. Y entonces acá, dice San Ignacio, el que está en desolación, considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales para que resista las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede, con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta. Ahora ven, aclaró un poquito más. Quiere decir que en la desolación puede haber una prueba. Y esa prueba, ¿a qué apuntaría? A que el Señor está, pero me retiró los consuelos. Lo del cardenal Bantuán. Estoy en la cárcel, no sé qué, no sé cuánto. ¿Me quedo con Dios o con las cosas de Dios? El Señor está, pero yo ya no siento fervor para rezar. Yo ya no siento un gran deseo de ir a la iglesia, a la misa. Yo ya no tengo ganas de encontrarme con fulano para hablar de las cosas de Dios, porque, ¿ven? Entonces, eso en realidad, dice San Ignacio, puede ser una prueba. O sea que a la desolación se entró porque el Señor te ha dejado que entres en esta prueba. ¿Para qué cosa? Para ver cómo resistes, porque la gracia para resistir Él te la va a dar. Te la va a dar, como dice allí, pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda,
siempre lo tiene el auxilio para poder perseverar, para poder ser fiel, aunque claramente no lo sienta, no siente el fervor, porque el Señor le ha retirado su mucho fervor crecido, amor y gracia intensa, quedando sin embargo gracia suficiente para la salud eterna. Tiene la gracia para poder enfrentar la desolación, pero de pronto no tiene ese fervor que inicialmente tenía. ¿Y por qué pasa esto? Y vuelvo a insistir con lo mismo, porque tenemos que salir de la epidermis. Si nuestra vida de fe es pura epidermis, entonces no crecemos. ¿Y la epidermis qué es? Lo que siento. Por eso San Ignacio me muestra y me dice, cuidado, el Señor te saca de lo que tú sentís, porque te va a poner más profundo, de que tú creas en Él, de que tú lo ames, de que tú seas perseverante, aunque no sientas tú un consuelo sensible. ¿Y por qué es esto? Porque Él te quiere hacer crecer. ¿Y cómo te va a hacer crecer? Te saca el consuelo y te pregunta, ¿me sigues amando? ¿Me sigues amando? ¿Me amas a mí por los consuelos que te doy o porque me amas a mí? De manera que San Ignacio dice, uno puede estar en desolación porque el Señor lo dejó entrar en la prueba, pero tenga cuidado porque estar en esa prueba no quiere decir estar desvalido, sino que Él lo va a asistir con todo lo que necesita para que pueda ser fiel. Claro, no tendrá los consuelos sensibles, que es lo que extraña, pero el no tener los consuelos sensibles son ¿para qué? Para que uno crezca, para que uno salga de la epidermis, de la parte más exterior y se pueda sumergir un poco, entrar en la realidad más vinculada a las cosas de la fe. Por lo tanto, séptima regla de San Ignacio, prueba, se pueden resistir las agitaciones y tentaciones, no es que uno allí no tiene salida más que caer en el pecado, no, se pueden. ¿Por qué? Porque hay un auxilio divino que le queda, aunque él no lo sienta. Lo tiene, pero no lo siente. Y por otro lado, tiene una gracia suficiente. Tiene una gracia para poder enfrentar esto que tiene que enfrentar, porque es una cosa realmente importante. Vayamos entonces a la octava de las 14 reglas de la primera semana. Dice San Ignacio, el que esté en desolación, trabaje por estar en paciencia. ¿Qué es lo que se puede hacer? Estoy en desolación. Sé paciente. Tenés que tener una paciencia activa, porque te vienen muchos maltratos, vejaciones, ¿verdad? Le vienen cosas que le complican la vida, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la virtud? La paciencia. Hay que tener paciencia. Acuérdense que la paciencia, San Agustín dice que es de alguna manera tratar de mantenerse firme frente a las adversidades, y esto parece que todos lo comprendemos bastante, pero San Agustín agrega una cosa que ahí nos complica un poco la vida. Él dice mantenerse firme frente a las adversidades sin tristeza de ánimo. Por ejemplo, no me puedo pasar quejando. Estoy resistiendo, pero me quejo de todo. De manera que son los dos componentes. Por un lado, la resistencia, el soportar, el seguir sobrellevando adelante en medio de las adversidades, pero también es tratar de que el ánimo mío no viva continuamente enfrentado a la realidad con quejas y con otras realidades. Entonces dice San Ignacio, el que esté en desolación, ejercite la paciencia, que es contraria a esos malos tratos que le vienen, y piense que pronto será consolado. Claro, se sale de la desolación se sale, porque Dios saca de la desolación. Como no se sabe cuándo, lo cierto es que uno que tiene que hacer ser paciente, pero también alimentar la esperanza de que prontamente ya no va a estar más en desolación. Y dice esta regla octava, poniendo las diligencias contra tal desolación, como se ha dicho en la sexta. ¿En la sexta cuál era? Rezar, meditar, tratar de hacer alguna penitencia,
tratar de hacer algún examen de conciencia, como que esos son las herramientas que da a los efectos de la desolación. Aquí yo hice un pequeño resumen, lo decimos rápido, de San Francisco de Sales, que es un gran maestro también, ¿no? Hablando de la paciencia. Entonces San Francisco de Sales dice, el verdadero paciente no se queja del mal, ni desea que se compadezcan. Habla con ingenuidad, sencillez, verdad, sin lamentarse, sin quejarse, sin exagerar, sino que él trata de tolerar las cosas que le vienen, ¿no? Dice San Francisco de Sales, cuando te sobrevenga algún mal, procura combatirlo, según la voluntad de Dios, y espera el resultado que Dios permita. Tú lo combates, pero bueno, después aceptas lo que Dios ha dejado que ocurra. Quéjate tan poco como puedas de las injurias, porque el amor propio exagera las injurias, dice San Francisco de Sales. Porque el amor propio se queja demasiado. La paciencia es contraria a las vejaciones, a los malos tratos. A mayor paciencia, mayor gobierno del alma, dice San Francisco de Sales. La obra salvífica de Cristo fue aguantando. Aguantó. Tuvo que soportar sufrimientos, incomprensiones, traiciones, aguantó. No pongas límites a tu paciencia en tal o cual actitud. Extiéndela, dice San Francisco, a los que Dios te envíe. Porque, dice San Francisco, hay personas que dicen, yo soy paciente, pero que Dios me mande tal cosa o tal otra, cosas honrosas. Entonces, dice, no, así no. Deja que Dios maneje eso. Sé paciente no solo en lo grande y principal, sino en lo accesorio. Muchos querrían soportar algún mal sin sentir molestia. Dice, bueno, pero esto no es paciencia. Y yo soportaría un mal, pero sin sentir ninguna cosa extraña. Disculpen que vamos así porque si no, no nos da el tiempo. Y entonces entramos en la novena regla. En la novena regla, San Ignacio, que viene hablando de la desolación, acá lo que va a revelar son cuáles son las causas de la desolación. ¿Por qué caemos en desolación? Y San Ignacio dice, 3 son las causas principales. Y al decir esto nos está diciendo que no son las únicas, pero son las principales. De manera que aquí están las principales, pero podría haber otras causas por las cuales uno cae en esa especie de oscuridad del alma, de perturbación, de agitación, de pérdida de la fe, de un poco de inquietud con relación a la esperanza y a la caridad, de no querer cerrarse sobre sí mismo, no querer hacer mucho. Dice San Ignacio, la primera es ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. De manera que la primera cosa por la que caemos en desolación es por nuestra negligencia, nuestra tibieza o nuestra pereza en las cuestiones espirituales que tenemos que cuidar. Dice, aquí, esto es lo primero que puede acontecer. Yo ya no rezo, yo rezo poco, yo empiezo a dejar de lado mi amor hacia los demás, la caridad, visitaba determinado lugar, no lo visito, tenía determinadas actitudes con personas cercanas, ya no lo hago, de manera que me empiezo a volver hacia la tibieza, hacia la pereza, hacia la negligencia, y esto es una de las causas principales por las que la persona entra en la desolación. Dice, la segunda causa dice que ahora ya no es lo que nosotros somos, es decir, negligentes, tibios, perezosos, sino que dice que es que Dios ha decidido probarnos. Otra causa. Uno puede decir, ¿cómo es esto de que Dios me prueba? En realidad tiene que ver justamente con el amor de Dios, con que Dios me ama. Y la prueba supone ver cómo ese amor se puede acrisolar, ver cómo ese amor se puede purificar, ver qué cosas están en juego en este amor. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor me deja entrar en la desolación. Quiere decir que además de que puede haber una causa en mí,
por un descuido de las realidades espirituales, puede haber una voluntad de Dios de permitir que yo vaya a la desolación con la intención de que mi amor se purifique, de que mis intenciones se purifiquen, de que yo pueda afirmarme en la fidelidad. Y esto evidentemente es un elemento importante en el camino De forma que lo primero tiene que ver conmigo, lo segundo no, ya es una acción por la que Dios deja que yo vaya a la desolación. Y la tercera, que aparece aquí donde yo les marco con la flechita, dice que Ignacio a través de la desolación nos enseña que en realidad estar consolados no es una cosa que la podamos lograr nosotros por nosotros mismos. Dice la tercera, quiere darnos una noticia veraz y un conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, o amor intenso, o lágrimas, ni alguna consolación espiritual. Más que todo es don y gracia de Dios. Para que sepamos que verdaderamente cuando estamos en consolación, estamos siendo bendecidos y agraciados por el Señor, y que esa gracia del Señor que nos cuida, no es que sea una realidad que nosotros estratégicamente la hemos podido lograr. De manera que la novena es muy importante porque sigue hablando de la desolación, y al hablar de la desolación, aquí lo que la hace es hablar de las causas de la desolación. Aquí lo resumimos: tibieza, pereza y negligencia son mías, me descuidé, dejé de rezar, dejé de frecuentar los sacramentos, dejé de confesarme, dejé de leer la palabra de Dios, dejé de frecuentarme con personas que espiritualmente me enriquecen, dejé de visitar a alguna persona a la que lo hacía por una cuestión de caridad. El segundo, una prueba en la que Dios me permitió entrar para purificar mi amor. Y la tercera, que en realidad aprendo de que yo no puedo producir las consolaciones, a los efectos de que cuando las viva pueda entonces sí tener una gran gratitud para con Dios, que me cuida y que me va enseñando. Regla 10 y regla 11. En la regla 10 y en la regla 11, hasta acá él se volvió totalmente a las desolaciones. Pero ahora acá, ¿qué hace? Habla un poquito de la consolación y también de la desolación. Dice en la regla 10, el que está en consolación, piense cómo se comportará, cómo se encontrará cuando esté en desolación, porque vendrá la desolación. Y entonces trate de tomar fuerzas, de tomar enseñanzas, trate de no ser negligente, trate, ¿verdad?, de cuidarse más. De manera que estás en consolación, dale gracias a Dios. Pensá qué bondadoso es el Señor que te sostiene en la consolación, que te da luz, te da gracia, te da misericordia. Qué bondadoso es que te conforta, te llena de paz, que te da un fervor cuando tú recibís la Santa Eucaristía. Pensá en esas cosas y agradecele al Señor. Y tratá de tomar fuerzas por si en lugar de seguir consolado caes en la desolación. La 11, dice él, el que está consolado procure que humillarse. Es decir, así como había presentado una virtud central, que era la paciencia, y exhortaba a practicar la paciencia, ahora muestra otra virtud, la humildad. Es decir, la humildad es tener claro quién soy. Imaginen el jardín del Edén. Imaginen el jardín del Edén. No te olvides que sos una criatura. No te olvides que sos una criatura. No te olvides que Dios ya te ha dicho que si comes del árbol que está en el centro, el de la ciencia del bien y del mal, te vas a morir. No te olvides que sos una criatura. No juegues a ser Dios. No pierdas de vista que por ser criatura tienes que ser agradecido, pero también tienes que reconocer tus límites. Tienes que saber que no puedes tampoco utilizar a los demás como si fueras Dios. De manera que la humildad
la virtud que me ubica, que me pone en el justo término entre Dios y yo que soy una criatura, entre el conocimiento que tengo de mi Creador, sabiendo que es el que más me conoce, que es el que más me ama, que es el que más me cuida, y yo que no pretendo desentenderme de mi Creador y crear una vida independiente de Él, incluso poniendo en dudas que Él quiera mi felicidad o que Él me quiera feliz. Cuidado, la humildad, un elemento central, importante en este camino, ¿verdad? Que San Ignacio les propone en esta regla número 11. De manera que la humildad, así como era la paciencia, ahora se ha centrado sobre la humildad. Faltan 12 minutos, si no quiero, voy a acelerar un poquito. Estas 3 últimas reglas son sobre las estrategias del demonio. La 12, la 13 y la 14. San Ignacio al demonio lo llama el enemigo de la naturaleza humana, y advierte continuamente sobre él. Voy a abrir una ventana con la intención de abrir algo para adelante, pero que nosotros no vamos a entrar. Nosotros dijimos que al dar estas reglas, San Ignacio ha pensado en los que van de pecado mortal en pecado mortal. Y también en los que van purificándose, de bien en mejor, y que van avanzando. 2 grupos. En los ejercicios espirituales, San Ignacio tiene un tercer grupo. Este tercer grupo son los que quieren ser santos y se han hecho una opción por Cristo. Ya han decidido seguir a Cristo, ya están unidos a Cristo, son discípulos de Cristo. Y entonces allí San Ignacio a ese grupo les dice: tenemos que enseñarles 8 reglas más, porque a ustedes el demonio los va a atacar con apariencia de bien. No los va a atacar groseramente, no, los va a tratar de engañar. Va a presentarles el bien, el mal se los va a presentar como bueno, para que ustedes lo tomen. De manera que ven, hay un tercer grupo, a donde él, además de estas reglas de la primera semana, las 12, les habla de 8 que están referidas a qué cosa: a cuando el enemigo actúa como ángel de luz, cuando se esconde, y pone una serie de enseñanzas para que los discípulos de Cristo puedan reconocer la acción del mal espíritu. Veamos estas 3. 12ª. Dice, y yo ya lo he dicho, pone un ejemplo. Dice, él pone el ejemplo de una mujer que discute con un hombre y que en general dice que el hombre parece tener un temperamento más fuerte que ella, pero que en la medida en que ella levanta la voz y grita, él se puede acobardar, amilanar, asustarse, ¿verdad? Y entonces en la medida en que hace eso, ella se agranda cada vez más y se vuelve feroz. Mientras que si en lugar de hacer eso, él la enfrenta y le contesta con firmeza y también levanta la voz de la misma manera, en lugar de que ocurra eso, dice que se debilita totalmente. Imagínense en este tiempo poner un ejemplo así, lo ponen en el medio de la calle y lo linchan a San Ignacio porque dice Pero bueno, es el ejemplo. Mire, para que ustedes tengan una idea, el otro día me dio gracia porque encontré esta regla número 12 explicada por un grupo de jesuitas, y entonces ponen este ejemplo, en vez de lo que puso San Ignacio. ¿Qué es esto? Ponen de un perrito que ladra. Es como un perrito que ladra. Yo digo, pero es un chiste esto que están haciendo, porque San Ignacio habló de esto. Bueno, esta es una comparación. Lo importante es la comparación. ¿Qué es lo que quiere decir San Ignacio? Que al enemigo no se lo puede enfrentar teniéndole miedo. Si él viene prepotentemente sobre nosotros con tentaciones, viene prepotentemente sobre nosotros con acusaciones, viene prepotentemente sobre nosotros tratando de debilitarnos, si nos debilitamos, él crece más y nos destruye.
Pero si nosotros nos ponemos firmes y le plantamos cara, como dice San Ignacio siempre, le plantamos cara, entonces él se debilita y se va. Es muy importante, ¿eh? Porque el miedo está instalado. El miedo está instalado. Y San Ignacio dice, no, no, no. El que se atemoriza, el que se amilana, a ese se lo comen en 2 panes. No, no, ponete firme, ponete firme. El enemigo va así a gritarte, va a tratar como de valentonarse, va a tratar como de mostrar que tiene mucho poder. Pero si vos lo enfrentás, vas a ver que se debilita. Muy importante, una regla con relación a la estrategia del enemigo con relación a nosotros, cómo actúa. Segunda regla que pone San Ignacio para hablar del enemigo y sus estrategias. Dice San Ignacio que así como un hombre, cuando quiere conquistar a una mujer que no la podría conquistar porque es de otro, lo hace secretamente porque no quiere que se conozcan sus intenciones, o cuando quiere conquistar a una joven de un buen padre que no quiere saber de nada con ese vago, entonces, dice San Ignacio, utiliza el secreto. Por lo tanto, es propio del demonio que las cosas que están pasando en nuestro interior con algunas realidades nos proponga que las dejemos secretas, que no las conversemos con nadie, que las guardemos, porque Él sabe que en la medida en que hagamos eso, entonces vamos a quedar mucho más vulnerables, vamos a quedar mucho más debilitados. Solo tendremos nosotros y nuestra palabra y no escucharemos de pronto a alguien que pueda ayudarnos a confrontar determinada realidad. De manera que así como en la primera es el miedo, la segunda son actúa en secreto y quiere que la persona que está siendo afectada por él guarde secreto sobre las cosas que le están pasando. Uno va a confesarse y de pronto le cuenta al padre un montón de cosas. Y alguna muy importante no se la cuenta. ¿Por qué no se la contó? Porque como que interiormente sintió que, bueno, que no, eso no se lo tenía que decir. ¿Pero por qué no se lo dijo? Porque el enemigo le dice, no, eso no lo digas. Decimocuarta y última. Algo que yo digo mucho en la parroquia, o sea que los que van a la parroquia ya me han escuchado hablar de esto. Dice que es un caudillo, una persona muy importante, que va a tomar una fortaleza, pero que antes de tomarla, la rodea para ver cuál es el lado más vulnerable. Es decir, nos va a atacar por el lado débil. No nos va a atacar por el lado fuerte. Yo soy una persona que no tengo gula, no va a venir con una torta de frutilla y chantilly. No, a mí que me gusta la pizza con mozzarella y no me hace bien, a mí me cae con una pizza con mozzarella, pero no me va a atacar, no me va a venir con un plato de tallarines, porque los como, está bien, pero no me muero por comerlos. Pero ven, tercera estrategia, ¿qué hace? Estudia, ¿no?, el lugar que va a atacar para visualizar cuál es la parte más débil. Y esto también servía y mucho el examen de conciencia. Conocete. ¿Cuál es tu parte débil? Mi parte débil es la soberbia. Te va a atacar por ahí. Mi parte débil es la avaricia. Te va a atacar por ahí. Mi parte débil es la lujuria. Te va a atacar por ahí. Es decir, en la medida en que te conoces, sabés por dónde van a venir los ataques. Los ataques vienen por los lugares donde somos débiles o por los lugares en donde Dios distribuye las gracias, porque sabe que ahí hay muchas bendiciones. Por ejemplo, si Dios te concedió un carisma, te va a atacar por ahí. ¿Por qué? Porque sabe que eso está destinado a dar gracias y bendiciones. Y si vos no lo ejercitas, Él no solo te deja a vos debilitado, sino que lo que hace es que todo el bien que estaba destinado a hacer lo que Dios te dio ha quedado sin ningún tipo de valor.
un genio, no cabe otra expresión, un genio, un militar, entendido en las cuestiones estratégicas de la guerra, que había intentado defender el castillo con unas poquitas personas que tenía ahí, y que después que le hieren la pierna, porque no puede lograr defender el castillo, tiene ese periodo de convalecencia, y en el periodo de convalecencia aprende a escucharse a él, se escucha interiormente, ve los movimientos que empiezan a acontecer en su alma, y al mismo tiempo recibe una gracia del Señor. ¿Para qué? Para que la iglesia sepa, aprenda, encuentre caminos para comprender cómo son estos tres ejemplos de las estrategias que utiliza. Pongo de nuevo, porque ya estamos prácticamente en el final, pongo de nuevo este resumen de las reglas de discernimiento de la primera semana. Fíjense que San Ignacio le pide a los que hacen los ejercicios, mirá, el enemigo tiene estrategias contra ti. Tenés que tener cuidado. El enemigo va a venir contra ti asustándote, va a querer llevarte por delante, va a querer empujarte. Si te amedrentás, te devora. Si te pones firme, si plantás cara, si te pones de pie, si decís, yo creo en mi Señor, y mi Señor me va a defender, y me va a proteger, y me pongo delante de ti así porque creo en Él. Entonces Él se debilita, dice San Ignacio. Se debilita y se va. Y si estás en cuestiones intrínculas, ¿no? estás viviendo algunas cuestiones difíciles sobre cosas que tenés que resolver, Él va a tratar de que guardes eso en secreto. Te va a sugerir que no lo digas, que para qué lo vas a decir, que fíjate, parece una inmadurez de tu parte estar en eso. Además vas a ocupar con cosas a gente que tiene problemas grandes y vos estás con eso. Te va a tratar de encerrar, te va a dejar encerrado sobre ti mismo, hablando contigo mismo, y vas a llenarte de pensamientos sobre el modo de resolver eso que te pasa, pero justamente te va a hacer resolver de una manera inadecuada. Y finalmente va a rodearte para tratar de ver por dónde está tu debilidad. Y yo agrego por dónde está también la gracia que Dios te dio para poner al servicio de los demás. Es decir, va a querer golpear allí. ¿Por qué? Y bueno, porque es un coronel que, viendo que la fortaleza tiene un lado débil, dice por acá hay que atacarlo. Y entonces no esperes que te ataquen por donde sos fuerte, te van a atacar por donde sos débil. Por lo tanto, conócete a ti mismo, pide la gracia, ejercita las virtudes, ayúdate con la adoración al Santísimo, y entonces verás cómo esas cosas se van fortaleciendo por obra y gracia del Señor, y eso que te cuesta tanto aparece ya un poco más vivible en el camino justamente de la santificación. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al último día de esta serie que se llama ¿Qué espíritu me mueve? El discernimiento. Es muy importante que uno pueda captar que lo que está moviéndose tiene repercusión en la superficie, y que el conocimiento de lo que está en la superficie me puede a mí permitir saber que aquí está moviéndome el Espíritu de Dios, y que por lo tanto tengo que dar rienda suelta, tengo que dejar que me lleve, tengo que dejar que me guíe, tengo que asumir con alegría compromisos, tengo que tomar decisiones, porque en la consolación, como me mueve el Espíritu de Dios, es el momento de tomar decisiones, es el momento de decidir. Pero si estoy en cierta oscuridad y turbación, inquietud, dudas, como complicado para solucionar cosas, enredado, cuando pasan todas esas cosas, entonces me está moviendo el enemigo de Dios, el mal espíritu, y entonces hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que ser humilde, hay que incrementar la oración, hay que oponerse a lo que la desolación presenta, y luego de todo eso hay que pedirle al Señor su auxilio para poder salir de eso sabiendo, y recuerden que en las desolaciones son las tentaciones. Las tentaciones vienen en los periodos de desolaciones, y que nosotros podemos con el auxilio divino perseverar, aunque de pronto no sintamos
no sintamos esto, ¿verdad? Porque eso es muy importante, recuerden, si el Señor nos deja solo en lo que sentimos, nos deja a nivel de epidermis, de la piel. Pero si el Señor quiere que nosotros caigamos hacia abajo, va a querer que haya un poco de desolación para que no nos acostumbremos solamente a esos estados de gozo, esos estados eufóricos, sino por el contrario, avancemos, aunque de pronto no tengamos un corazón en ese momento que está lleno de consuelo. La desolación no tiene por qué ser pecado. La desolación es un estado espiritual que se cae por negligencia, por pereza, por esto, por la prueba, porque el Señor me quiere instruir en la desolación. Pero la desolación se vuelve un ambiente hostil, en el que yo veo muy negativamente, en el que yo tengo poca esperanza, en el que yo me empiezo a sentir como inquieto y frustrado y descreído, porque hay una suerte de pérdida de las virtudes teologales. Bueno, quiero agradecerles, como siempre, la paciencia, la generosidad. No es sencillo este curso, no es sencillo. Yo ayer hice un video de casi 20 minutos explicando las catequesis del Papa Francisco y al final no lo puse, explicando sobre todo desolación y consolación, porque si lográramos comprender que estas cosas son en las que vivimos, y si pudiéramos ver que estamos en esta situación o en esta, y que esto tiene una repercusión para mí, y que tengo una serie de enseñanzas de San Ignacio, no hacer mudanzas, no hacer cambios, oponerme a la desolación, actuar de modo contrario a lo que me propone, crecer en la paciencia, crecer en la humildad, tener claro que en el jardín puedo seguir viviendo en el jardín o puedo cometer el error de salirme del jardín, como hicieron Adán y Eva. Decidieron salirse del jardín. Y cuando se decidieron salir del jardín, entonces padecieron el infierno. En cambio, yo puedo seguir queriendo quedarme en el jardín. Soy criatura. Soy hijo, soy criatura, soy amado por Él, soy cuidado por Él, y aún en los momentos difíciles Él está a mi lado para sostener. Bueno, que Dios los bendiga mucho y los cuide, los llene de su paz y de su misericordia. Y yo les imparto la bendición del Señor. A todas las conozco, así que me siento muy feliz. Ahí veo a Ana, veo a Graciela, veo a Teresita, bueno, los veo a todos y los conozco desde hace mucho tiempo. Le pido al Señor que los siga cuidando y que los haga santos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones para ti, Jorge. Gracias, Ana. Bendiciones. Muchas gracias. Por todo, Jorge. Gracias por tu tiempo. Malvina, Ignacio. Gracias. Buenas noches. Gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias, Jorge.